Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 15 de marzo del año 2022. El tema del día de hoy será recomendaciones vigentes para la atención del recién nacido al nacimiento y va a ser impartido por el académico doctor Raúl Bisuet Martínez. El doctor Bisuet es médico cirujano, pediatra, neonatólogo, jefe de servicio de recién nacidos del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, académico universitario durante 25 años, expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología, y actualmente es docente de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Es para mí un gusto recibir a mi colega y amigo y compañero, el doctor Raúl Bisuet Martínez. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Eduardo, colegas que nos acompañan en esta sesión. Quiero agradecer la inversión que hacen en su tiempo y en su atención para escuchar esta presentación. Quiero agradecer también al doctor Lara la invitación que me hizo para ocupar este espacio con ustedes. Y yo quisiera que fuesen formulando sus preguntas en el chat para que el coordinador, que es el doctor Lara, en cualquier momento que él lo ajuste pertinente, pueda expresar las dudas, las preguntas justo al aire, o nos esperamos a un receso o un tiempo al final de la exposición para tratar de resolverlas. Esto que voy a presentar es algo que ustedes conocen. ¿Están viendo ya mi pantalla? Pregunto. Aún no la estás compartiendo. Correcto. Un segundo, porque ya se me pasmó la pantalla y no puedo moverme de la misma. Estas cosas de tecnología no se me dan con la misma facilidad que a muchos de mis colegas. Necesito que me orientes, Eduardo, por favor. Está mi pantalla con la presentación, pero no me puedo salir de la pantalla. Tienes que ahí con tu presentación nada más pon la opción de compartir pantalla o share screen. Sí, pero no me da. Nomás está déjame ver. No, es solamente la primera diapositiva. La que tengo está como pasmada, mi presentación. ¿Quieres enviarme tu presentación a mi correo? No, el problema es que la tengo, está pasmada, mi pantalla no hace. Entonces salte y vuelve a entrar. A ver, voy a detener la grabación. Sí, no, ya quise escapar, no me escapo. Control Alt del, me va a sacar de la presentación. Válgame. Perdón, qué pena, porque... No te preocupes. Mira, si gustas, voy a poner mi correo donde me puedes enviar la presentación y yo la voy corriendo. No, está bien. Lo que necesito es salirme de esta presentación, de esta página que no me deja. Está bloqueada mi página principal con la primera diapositiva. Posiblemente la cuestión de la pantalla, de la memoria, esté consumiéndose. Te aconsejo que cierres el PowerPoint y lo vuelvas a abrir. Bien. No me deja. Voy a cerrar mi presentación. Sí. Y me vuelvo a conectar. Claro. Probablemente ahí ya
Por favor, Eduardo, dame un minuto. Sí, 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 sí. Ah. Adelante, Raúl. Ahora no me abre la presentación. Qué bárbaro. Ahí ya se está viendo la Ya presentación. está. Nada más ponla a manera de... Ahí está. Muchas gracias. Otra vez ofrezco una disculpa. Perdón por el retraso. Miren, esto que vamos a platicar seguramente lo han visto, leído, incluso actualizado ustedes en su práctica cotidiana. Agradezco al doctor Lara la invitación, agradezco a ustedes su compañía, su atención y por favor, si hay alguna duda, váyanla generando durante la presentación. Estas recomendaciones vigentes para la atención del recién nacido al nacimiento son recomendaciones que existen y que debemos saber que las debemos aplicar todos. Entonces, es necesario que las repasemos para poder ser más eficientes de lo que hemos sido en la práctica clínica. Agradezco a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a través de este coordinador, el doctor Lara, la invitación. Y bueno, esto no es nuevo. Este señor es el doctor Pierre Boudin, inglés, ginecobstetra, que fue el primero que se preocupó por la salud del prematuro y del recién nacido, y era ginecobstetra. Esta es la copia de la portada del libro que escribió, donde justamente hablaba de la alimentación e higiene del niño prematuro y del niño de término. Desafortunadamente, bueno, las cosas en esa época eran muy diferentes a como son actualmente, pero sin duda podemos tener esto como punto de partida. Las recomendaciones vigentes para la atención del recién nacido al nacimiento las voy a dividir en dos partes. La primera, que son las políticas que tenemos que seguir para lograr ser realmente amigos del niño y de la madre. Y lo primero que hay que hacer es que existan políticas escritas. A partir de la Declaración de Inocenti en 1990 surgió la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Madre en 1992. La tengo testada, está rayada, está cruzada, porque esta está actualizada, ampliada para su aplicación integral en el año 2009. En 1993 surgió nuestra norma oficial mexicana 007 de la Secretaría de Salud, que también la tengo testada, está tachada, porque se actualizó para él en el 2016. De ahí, pues, que vamos a empezar a hablar unos datos que suelen ser importantes, que son los siguientes. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo para la Infancia estableció que puede suspenderse la muerte de los recién nacidos y de muchos fetos por acciones simples, pero muy efectivas. Y cada año mueren 2.6 millones de niños en los primeros 28 días de vida, la mayoría en la primera semana, por las causas principales en ese grupo de edad de recién nacidos, que son la prematurez en primer lugar, las complicaciones durante el nacimiento y las infecciones severas. De estas
además, otros 2.6 millones de óbitos ocurren cada año y 50% de estos 2.6 millones se presentan una vez que se ha instalado el trabajo de parto. Esto es una verdadera tragedia porque ¿qué pasa con las mujeres, con la vigilancia de esas mujeres en trabajo de parto? ¿Qué pasa con esos niños que mueren por prematurez, complicaciones durante el nacimiento y las infecciones severas? Sucede que se ha calculado que el 75% de esas muertes pueden prevenirse con cuidados de alta calidad. Lo mismo la mayoría de las muertes fetales. Y esos cuidados de alta calidad lo resumen en el fondo de esta diapositiva. Como verán, un corazón que dice madre saludable, más parto saludable, aunado a buena salud en los primeros días de vida, el resultado será el establecimiento de una infancia saludable, feliz y productiva, con más posibilidades de las que se tienen si no tenemos un cuidado médico adecuado en los primeros días de vida, si no existe un nacimiento saludable de una madre, de una mujer saludable. Esto es una tragedia. México es primer lugar en embarazo infantil en todo el mundo. 30 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México. 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años han sufrido violencia sexual. 400,000 embarazos en menores de edad cada año. Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son las entidades de nuestra república que conforman las entidades con mayor número de niñas embarazadas. ¿Qué sucede? Tenemos que hacer algo en ese sentido. El doctor David James Barker, un médico epidemiólogo inglés que falleció hace casi 10 años, que fue el iniciador de la llamada importancia de los 1000 días de vida, que son aquellos que componen los 270 días del embarazo en un embarazo de término y los primeros 2 años de vida del ser humano, en donde una de las grandes conclusiones a las que llega el doctor Barker es el más gran regalo que podríamos dar a la siguiente generación es mejorar la nutrición y el crecimiento de las niñas y de las mujeres jóvenes. ¿Qué hemos hecho para lograr ese gran regalo a la humanidad, a la próxima generación? Vamos a deducirlo en este momento. Durante toda la duración del embarazo podemos tener intervenciones que sean de la mayor importancia para lograr un término adecuado y tratar de limitar la prematurez extrema, el parto prematuro severo, la prematurez moderada, y quizá no podamos hacer mucho por el parto prematuro leve o limítrofe y podamos llevar a todas las mujeres a las que podamos orientar y pedirles que hagan el esfuerzo de llevar su embarazo lo más cercano al final, porque es la mejor forma de asegurar un embarazo, una infancia, una humanidad más preparados y más en mejores condiciones.
Vamos a hablar básicamente en este momento de la primera mitad, vamos a ayudar a iniciar la lactancia en la media hora tras el parto, en lo que se ha dado a llamar apego temprano. Abajo están las referencias que pueden consultar. Yo quiero saber quién de los que me está escuchando rutinaria, regularmente, entrega al recién nacido a la piel de la mamá, entre los senos de la madre, para inducirlo a que repte, a que se mueva, a que vea esa gran sombra oscura que es la areola y el pezón de la madre, que está esperando para ofrecerle lo que ha sido el alimento primigenio del hombre durante toda nuestra existencia. ¿Quién regularmente lo hace? Lo felicito. Podemos de esa forma mejorar el vínculo madre-hijo. Podemos de esa forma inducir una lactancia más efectiva. Podemos de esa forma evitar que el niño pierda temperatura porque está en apego temprano. Y aquí dice en su numeral 4.1, ayudar a la madre a iniciar lactancia durante la media hora siguiente a la cesárea. No solamente está limitado al parto. El ser humano es el único que puede nacer por 3 vías. Vaginal, parto, abdominal, cesárea, y teóricamente por medio de la paratomía exploradora, en casos raros, no sé si estén documentados y qué número, de la parotomía exploradora por embarazos extrauterinos, a término o en otras condiciones. Pero cuando el nacimiento es vía abdominal, la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña establece que la mitad de las mujeres que ha tenido una cesárea deben confirmar que durante la primera hora después de recuperar el conocimiento, también hay que considerar que no todos los procedimientos anestésicos son locales o regionales, también hay anestesia general y hay que esperar a que la madre se recupere para poderle ofrecer a su bebé. Pero lo importante es que todo ocurra en la primera media hora posterior al nacimiento. Otro de los numerales es capacitación al personal, y hay una gran cantidad de cursos que se dan recurrentemente en diferentes hospitales. Hay el curso Calma, que es uno de los cursos más avanzados, el curso avanzado de lactancia materna, que lo dan lo mismo en hospitales privados, como es el Grupo Ángeles, Médica Sur, instituciones universitarias, congresos internacionales de lactancia materna. Y esta oficina o este consejo internacional de examinadores consultantes en lactancia. Hay muchos ejemplos de lo que puede ser una lactancia. En su numeral número 2 hay que capacitar. Tenemos que informar nosotros, médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, obstetras. Tienen las madres que documentarse sobre las ventajas de la lactancia materna. En nuestro país, no sé de qué otros países nos estén visitando, pero en nuestro país tenemos un reto muy grande para lograr mejores tasas de alimentación por cuando menos los primeros 6 meses. Ya no digamos 2 años, por los primeros 6 meses. Hay que informar bien a las madres. Tenemos que mostrar a la madre cómo amamantar eficazmente. Tenemos que estar pendiente de la mamá, orientarla, ayudarla a que se pegue su bebé, que si tiene alguna duda, tengamos forma de resolverlo. De que hay un grupo de mujeres que estaban justamente recibiendo esa orientación, esta otra diapositiva que está en medio, y esto es lo que se hace regularmente en el Hospital Adolfo López Mateos. Cada martes se tiene una reunión con las madres, se toma cada jueves se toma el tamiz metabólico, el tamiz neonatal,
porque vamos a ver también que no todos los casos son dados de alta después de 72 horas o después de 20 tomas de leche. Entonces, tenemos que citarlos 5 días después del nacimiento para que ya tengamos la certeza de que están recibiendo el sustrato que pueda estar modificado en el tamiz. Por favor, esto es importante. No dar más que leche materna, ningún otro líquido. Somos muy dados a darles agua, a darles té, a darles azuquitar, a darles, hay algunos casos dramáticos, pero bueno, aunque tenga muchos beneficios el té verde y donde tengamos un medicamento como este o esta diapositiva que se ha convertido en un clásico de la cultura mexicana con 3 té por 8 brindando con pulque, que es una bebida seguramente nutritiva, pero con una gran carencia para parecerse a la leche. Promover y facilitar el alojamiento conjunto es uno de los grandes retos que hay también. Mientras no se tenga la infraestructura adecuada necesaria para tener a la madre y al niño, puede ser incluso en la misma cama de hospital o en una bacinete a un lado, como está esta mujer con una trabajadora de la salud. No debemos tener los cuneros, ya no debe ser una rutina separar a los niños de sus madres, excepto en aquellos casos o pretérmino o niños con alguna patología que tengan necesidad de intervención médica para garantizar su salud, o aquellos niños que nacen bajo un criterio de potencialmente infectados o infectados y que tienen que aislarse del resto de los niños para recibir una atención correcta que pueda ser garantía de su salud. No hay relojes, no hay horarios, alimentación a libre demanda, que es la forma en que se promueve correctamente esa alimentación. Ni chupones, ni biberón, por muy bonitos que sean, o por muy vistosos que sean, por muy elegantes que puedan parecer, no es así. Y crear y asegurar la atención por grupos de apoyo a la lactancia. Creo que existen grupos de la Liga de la Leche en todos los países de América Latina. Este es un lactatón que se llevó a cabo en Colombia el año pasado, si no me equivoco. No es cierto, antes de la pandemia. Y tenemos que lograr nosotros ofrecer mejores condiciones para poder convertir nuestras unidades de salud en hospitales amigos, realmente amigos del niño, de la niña y de las familias. Dentro de las cosas que se han marcado como importantes en la atención está nuestra norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana, que seguramente existe también normas locales en otros lados, normas o guías de práctica clínica, es un documento muy extenso del cual voy a extraer solamente algunas de las observaciones más importantes para las que debemos tener vigilancia y participación activa, directa y muy respetuosa. Aquí en México se llama para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Como si la mujer no fuera persona o como si el recién nacido no se le pudiera llamar del recién nacido. Hay cosas que se pueden corregir y que lo vamos a intentar una vez que se cumplan los 5 años de vigencia de las normas. Estamos en el 2016. Creo que a la fecha no se ha sometido a actualización. Esto es algo que debemos estar muy cautos en vigilar y en tratar que no ocurra. El numeral 5.5.3 establece que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará
o ejercerá algún tipo de violencia a la mujer en trabajo de parto. Creo que no será nuevo para la mayoría de ustedes esta imagen. Esta imagen no es nueva. Lamentablemente, se sigue realizando el procedimiento de Christeller para impulsar, empujar o ayudar a nacer a un bebé. Sucede que la presión que se genera con el Christeller es como de 100 milímetros de mercurio, cuando que la presión de una contracción uterina es de hasta 35 o 50. Duplicamos la presión que se ejerce y esa presión que se ejerce se refleja en el sitio de presentación, y el sitio de presentación en la gran mayoría de los partos o de los nacimientos vaginales es la cabeza del niño. Entonces, estamos exponiendo al niño a rupturas vasculares, hemorragias, hematomas, lesiones cerebrales. No podemos permitir eso, no podemos permitir tampoco esta situación que viene aquí. Estas todas son imágenes, al final viene una carta de descargo de responsabilidad y de conflictos de interés. Todas estas imágenes están en la red y son de dominio público. Ya una vez que se establece que la señora esté en trabajo de parto y a punto de dar a luz a su bebé, esto es lo que hace el equipo de salud. Tristemente, vean ustedes, de pie prácticamente sobre la cabeza de la madre, empujando con toda la fuerza que le puede dar este hombre de 60 kilos, 70 kilos, al fondo uterino, para lograr un proceso expulsivo, no sé si rápido, no sé si cuál sea la justificación. Desafortunadamente eso ocurre. Y esta es una imagen muy cotidiana. Esta es una imagen muy cotidiana. Vemos a la mujer en la sala, en la mesa de expulsión. Aquí una participante sin gorro quirúrgico, otra participante también sin gorro quirúrgico, una participante adicional montada entre la silla y la mesa de expulsión, y atrás, en el fondo, con una mirada desgarradora y una cara de terror, el esposo de la señora, esperando el nacimiento de su bebé. Esto bajo ninguna circunstancia podría ocurrir, y menos si la mujer está acompañada, tiene a su acompañante junto a ella. Hoy se ha puesto muy de moda el parto respetado, el parto humanizado, el parto sin violencia, el parto asistido, etcétera. Tiene muchos nombres. Es un parto. Hay que ayudar, hay que estar presentes, hay que promover un parto sin violencia, un parto en donde, como vamos a ver un poco más adelante, podamos ser más bien ayudantes, o, como suelo decir yo, la estrella de esa película es el bebé. El coestelar femenino lo lleva la madre. El coestelar masculino, si está, es el papá o su acompañante, el otro coestelar. Los demás somos extras en ese proceso. Te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes y vas a aguantar el dolor, le dijeron a Lorena. En un concepto que dice que la violencia obstétrica también es violencia de género. Ahí está la página, lascasildas.blogspot.com. Tiene una gran cantidad de experiencias traumáticas, desafortunadas y dolorosas de las mujeres. Antes de esto, antes de los 30 o 60 segundos del nacimiento, creo que deberíamos ser un poco más conscientes de que el niño nace encuerado, nace mojado.
y que generalmente las salas de expulsión o las salas quirúrgicas son frías, tienen aire acondicionado y entre más fría esté, más a gusto estamos los adultos porque nos estresamos menos, estamos más cómodos. Pero las salas de expulsión y los quirófanos no deben ser así para los adultos. Deben estar a temperatura templada, regulada, para recibir a quien está por nacer, que es el niño. Entonces, es otra de las cosas que podemos hacer, que realmente tengamos una temperatura adecuada, que tengamos nuestras, como marca todo el procedimiento de reanimación y las sábanas previamente templadas, las compresas para recibir el bebé previamente templadas. Y se recomienda el pinzamiento del cordón umbilical entre 30 y 60 segundos después del nacimiento. Que no le gane al obstetra o al cirujano la ansiedad por cortarlo. Se han hecho muchos trabajos a la fecha, hay muchos trabajos en desarrollo en donde, ¿por qué 30 o 60 segundos? ¿Por qué no 2 minutos? ¿Por qué no cuando deja de latir? ¿Por qué no cuando se desprende la placenta? Y recientemente se presentó por la Federación de Neonatología del país de México, de nuestro país, una conferencia del doctor José Honold, en donde, bueno, establece justamente que si quiero hacer otra cosa diferente, después de un minuto, minuto y medio, 2 minutos, o que cuando deje de latir el corazón, debemos hacerlo con un protocolo bien establecido, debemos hacerlo con un protocolo seguro para el niño, debemos hacerlo con un protocolo, incluso el proceso de ordeñar el cordón umbilical, hoy está un poco entredicho para los nacimientos de término. Para los nacimientos de término. El niño pretérmino, cuando bien le va, nace a las, vaya, si nace a las 30 o poquito menos de las 30 semanas, no ha tenido tiempo de aprovechar el último trimestre de su gestación, que es cuando empieza a acumular hierro, cuando empieza a acumular energías, soluciones, sustancias, aminoácidos, glucosa, glucagón, etcétera, que es lo que le va a dar la suficiente energía para tener una etapa transicional y una primera semana o a veces hasta 6 meses de vida sin tantos contratiempos. Entonces, para el niño pretérmino sí se recomienda que se haga el proceso un poquito más tarde e incluso el ordeñamiento o la expresión del cordón umbilical. Este numeral 5613 determina iniciar la lactancia dentro de los 30 minutos, posteriores al nacimiento. Ha de ser muy incómodo tratar de quitar las compresas que están en el arco y quitar la sábana hendida que le llega a cubrir hasta la cara a las señoras y que se las mueven, y que además de todo tratar de encontrar el acceso para su bebé a través de una bata que trae puesta la señora. Pero no nos quita tiempo hacerlo. Nos ayuda mucho a nosotros, le ayuda mucho a la mujer, ayuda mucho al bebé, ayuda mucho al trabajo de los obstetras porque hacen su trabajo con menos atención de la mamá y con menos atención del padre si está dentro de la sala y está acompañando a su mujer a acariciar, a tocar, a hablarle al bebé. No se debe aspirar el contenido gástrico. Hay que verificar la permeabilidad esofágica. Meto mi sonda y sale mi sonda, se acabó. Ya no le aspiramos el contenido gástrico. Hay que evitar el lavado gástrico. Antes se lavaba con solución fisiológica, bicarbonatada, glucosada, un largo, etcétera. Debe evitarse el ayuno. Yo no sé si en la época del doctor Lara, que cuando estábamos comentando antes de iniciar la sesión,
que tenemos 43 años de conocernos. 43 años de conocernos es una cantidad de años, y que estoy seguro que él cuando nació y yo cuando nací, estoy seguro, yo creo por eso no tengo tanto rendimiento intelectual para estas cosas y para algunas otras, que me dejaron en ayuno 12 o 24 horas. Era la moda, era lo que se hacía. Y que seguramente las primeras tomas me las han de haber dado de té o de glucosado, no tengo idea. Aunque vengo de una familia que defendía la lactancia. Mi madre fue una excelente madre y a todos sus hijos los amamantó. Pero no sé qué pasó el primer día y medio. No podemos dar glucosa oral. La glucosa oral no les ofrece gran cantidad de calorías a los niños. Es para que tenga calorías. No le ofrece nada. Si sabemos hacer, si le doy al 5% y le doy 10 mililitros, pues le estoy dando 6 calorías. Eso no sirve de nada. Eso no le ayuda al niño, ni a su cerebro. La glucosa que recibe el niño va a dar directamente al cerebro para que tenga una función intelectual adecuada. No debemos dar fórmulas maternizadas rutinariamente. Hay mujeres que por cuestiones quirúrgicas, accidentes quirúrgicos, no accidentes iatrógenos, sino por accidentes quirúrgicos, no pueden amamantar a su niño en poco tiempo, se tiene que ir a terapia intensiva. Bueno, ese niño tiene que comer algo. Ese niño tiene que comer algo, y ese niño que tiene que comer algo puede ser leche de banco de leche. En el país hay 17 bancos, en nuestro país hay 17 bancos de leche. Brasil es el guía latinoamericano para los bancos de leche. Tiene una gran cantidad de bancos de leche, un sistema perfectamente organizado. Hay voluntarios, sí se llaman así, voluntarios, que son los que hacen recorrido en diferentes colonias para recoger la leche que donan mujeres lactando y que tienen suficiente para su bebé y para donar. No podemos darles biberón y tampoco hay que evitar la separación madre-hijo. Hay que evitar la separación madre-hijo. Se pierde el esfuerzo que se hizo arriba, iniciar la lactancia, el apego inmediato, contacto piel con piel, se pierde porque ya llegó la mamá a la sala de obstetricia y el niño se va a la cuna. Repito, no debe haber cuneros, excepto para aquellos niños que requieran atención médica. Hay un documento que está en esta dirección electrónica, que es el modelo de partera tradicional indígena en Mesoamérica. Y todos los que estamos aquí seguramente tenemos algo que ver con Mesoamérica. En numeral 14 dice amamantamiento inmediato del recién nacido para facilitar la expulsión fisiológica de la placenta. Y, mucha atención, la revisión y cuidados del o la recién nacido, donde se privilegie el contacto inmediato madre-hijo, dejando para después prácticas como el baño, que separan al bebé de su madre. Este es el modelo de parteras tradicionales. Eso es lo que debe hacerse. Eso es lo que no se hace en los hospitales, pero sí se hace en las comunidades. Y todavía hay muchas personas, para nuestro país el año pasado la estadística dijo que son 1.700.000 más o menos recién nacidos en el país el año anterior, y todavía de esos una tercera parte no nace en hospitales. Nace bajo el cuidado de una partera, de una comadrona, que así se llaman, o de una doula muy elegante, etcétera. Son ejemplos solamente de niños. Debemos promover el parto natural. Esta es una fotografía, una secuencia fotográfica de esta mujer que solita tuvo su parto, de pie. Debemos y podemos promover el parto natural, sin medicamentos, cosa que no ocurre,
porque cuando menos les ponemos oxitocina a las mujeres, sin intervención, hay que estar guiando al niño en sus mecanismos de trabajo en sus mecanismos de expulsión y estarlo protegiendo, que no se lastime, que no se caiga, que no se atore, porque si hay que intervenir, intervenimos. Y la no manipulación durante el trabajo de parto. El trato amigable a la mujer, el control autónomo del trabajo de parto. Si la señora es un principio muy lógico, si está en trabajo de parto, yo no la voy a acostar, mejor que siga vertical y que siga caminando y que la acompañe su esposo, su madre, su comadre, su vecina, quien ella decida, para lograr una mejor encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión, que son los mecanismos del trabajo de parto. Promover el apego inmediato y lograr de tal suerte lactancia materna exclusiva para estos millones de niños que nacen en nuestra región anualmente. Y no tener chiquitos como este que estamos viendo, prematuros, con una gran intervención, además en ayuno y demás. Las imágenes exhibidas son del dominio público. Declaro no tener conflicto de interés. Bueno, sí tengo un interés. El interés es que ofrezcamos a los niños la mejor alternativa de nacimiento, de cuidado y de desarrollo. Que seamos más sensibles con las mujeres que nos solicitan la atención de sus recién nacidos en el hospital como médicos obstetras, como administrativos que los reciben, como enfermeros o enfermeras que les damos la atención principal y como pediatras, que es nuestra labor actual. Muchas gracias por su atención. Nos quedan unos minutos para hacer algún comentario, doctor Lara. Sí, qué bárbaro. Me hiciste recordar un montón de cosas así que me trajeron recuerdos muy bonitos, muy sensibles. Y bueno, quiero agradecer a Héctor Villanueva, que manda unos saludos y felicitaciones desde Chihuahua, a Enrique Ramírez, Ruiz Ramírez, desde Toluca, Nelson Faría, desde Maracaibo, Venezuela, Josefina Artaza, de Argentina, Daniel nos saluda me parece que es aquí de Monterrey, el doctor Vázquez Alanís, desde Cancún, Miguel Villegas, parece ser San Luis Potosí, en fin, y por ahí comentaban acerca de los cambios de la microbiota en los niños alimentados al seno materno y a los que no. Dice Araceli Silva, de la Ciudad de México, que es bonito recordar ahí todo lo que hemos pasado en estas 4 décadas como médicos. Y pues comentando un poco, a mí me gustaría que nos explicaras, porque México es un mosaico. O sea, hay gente muy pobre que se sigue atendiendo de manera arcaica, encuclillada. Hay gente que le gustan los partos acuáticos, pensando que es lo mejor. Hay gente que va a centros particulares, hospitalarios, muy finos, con rutinas verdaderamente que elevan el riesgo perinatal. Así es. Separan a los niños, los bañan, en una serie de cosas terribles, y la gente paga por aumentar los riesgos perinatales de su bebé. Así con es. La complacencia del pediatra y en ocasiones neonatólogo. Así es. Entonces, posiblemente deberíamos de empezar un poco al revés. Necesitamos sensibilizar al estudiante de medicina acerca de qué es la medicina general, y como hay médicos muy buenos para la atención, porque antiguamente en el tiempo de nosotros, Raúl, pues nos preparaban para ser un médico general. Salíamos y podíamos atender un parto tranquilamente,
incluso pélvicos, o con algunas maniobras ahí que ya no se utilizan, y podíamos suturar y podíamos hacer un montón de cosas que ahora el médico recién egresado de las escuelas de medicina no se atreve y no sabe. Algo está sucediendo. Y a veces nos tocaron también ahí en la formación como pediatras, pues ginecólogos muy intervencionistas, muy protagonistas, poniendo forceps, haciendo cesáreas innecesarias, e inventando justificaciones inadecuadas. Y bueno, quiero recordar que el cálculo del riesgo perinatal es algo que debería de ser una tríada al momento de la resolución de la gestación. O sea, debe de tomar la opinión del obstetra, del anestesiólogo, del pediatra, para ver cómo se va a resolver esa gestación. No es responsabilidad únicamente del ginecólogo. No sé si tú quieras opinar algo de eso. Sí, bueno, primero, la microbiota se modifica por la vía de nacimiento, no solamente por la lactancia materna. Aquel niño que nace por vía vaginal desarrolla, genera una microbiota más saludable de la que genera aquel niño que nace por vía abdominal. No olvidemos que ya desde antes del nacimiento el niño puede portar algunas bacterias en el líquido amniótico, puede tener algunas bacterias que son benéficas y que forman parte de la microbiota materna y que el niño tiene contacto con esos microbios sin hacerle daño. Si nace por vía vaginal, su microbiota va a ser mucho más sana, aunado a que si aparte se le da el seno, desde el principio se le ofrece IgA secretora, se le ofrece nutrientes, todas las proteínas, lípidos, carbohidratos que tiene la leche materna en mejor cantidad, desarrollan mejor, tienen menos riesgo y menos incidencia de infecciones o de cuadros infecciosos durante el primer año o 2 primeros años que aquellos que no reciben, que nacen por vía abdominal, que no reciben lactancia materna el tiempo recomendado y que además de todo no desarrollan, no son suplementados correctamente. Por otro lado, es una tragedia que hoy hay jóvenes que están terminando la carrera de medicina y en 2 años no han visto un solo paciente. 2 años sin ver a un paciente. No es porque no quieran. Esta pandemia nos pegó a todos en muchos aspectos y hay que guardar una memoria de todos aquellos que fallecieron, trabajadores de la salud o no, pero que de alguna manera se vio trastocada su vida, nuestra vida se vio trastocada por esta pandemia, nos evitó muchas cosas. Seamos un poco más sensibles entonces con esos chicos que no han visto pacientes, niños, adultos o ancianos. Nosotros, Eduardo, tú y yo y alguno probablemente de los médicos de la audiencia estén ya rebasando el 6º, el 7º piso, o sea, arriba de los 60 años, y son estos jóvenes los que nos van a cuidar a nosotros en poco tiempo. Seamos sensibles con ellos, tratemos de entregarles lo que en su momento nuestros maestros nos entregaron, que fue paciencia, sapiencia, corrección y experiencia. Y sí, tenemos que ser más intensos en la motivación del grupo de salud, del equipo de salud, obstetras, enfermeras, colegas pediatras, colegas neonatólogos, para que todos estemos en una mejor condición de ofrecer mejores expectativas de vida a nuestros niños y una recuperación más adecuada a las familias, a las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Aquí siguen los comentarios. El doctor Daniel felicita tu plática dice él, con propuestas sencillas y suficientes, bien justificadas. La doctora Araceli Silva dice, ella hace un comentario acerca del trauma obstétrico.
y los aumentos del riesgo perinatal, como lo mencionabas ahí con el Cristeller. Muchos creemos que ya no existe, pero se sigue aplicando Cristeller. Sí, así es, así es. Es verdaderamente muy triste. Quiero comentar acerca del riesgo perinatal y la capacidad de sobrevivir, porque como mencionabas que muchos de nosotros no tuvimos Apgar, no tuvimos pediatra y todo, y bueno, pues llegamos a ser pediatras, gracias a Dios. Pero quiere decir que de manera instintiva y natural, pues no se hacían las cosas tan mal. Yo creo que había algo que sí ha cambiado últimamente y que he visto una gran evolución es el control del embarazo. Antiguamente las mujeres llegaban embarazadas simplemente A a una parir. atención médica a parir. Ahora hay una gran conciencia de lo que es el control prenatal. La otra cosa que veo es que la gente se quiere atender en las instituciones. Es también un cambio muy notorio. Creo que me gustaría aquí el comentario de gente muy experta que tenemos en la sala. Los invito a que opinen. Y también el comentario, yo quisiera forzar un poco a Faría Nelson porque él hace poco nos habló del apego precoz. Él vive en Maracaibo, en Venezuela, y creo que andamos muy parecido en los problemas. No sé si tú quieras comentar, Faría. Buenas noches, doctores. Les Buenas saluda Nelson noches. Faría desde Maracaibo, doctor Bisué. Un placer saludarle, un gusto conocerle. Y no, completamente de acuerdo con su exposición, que me parece muy sencilla y muy didáctica, pero ahí le acabo de hacer un comentario. Yo creo que una de las grandes barreras para procedimientos tan sencillos como el apego precoz, el alojamiento conjunto y la lactancia materna inmediata y continua, que benefician tanto al bebé, está comprobado que disminuyen las muertes perinatales, que la alimentación es mejor, que el progreso pondoestatural es mejor y además que representan ventajas tanto para la madre como para el niño. Y son procedimientos tan sencillos y una de las grandes barreras que se consiguen somos el mismo personal de salud, que Claro. incluye desde el obstetra hasta el pediatra, pero pasa por el anestesiólogo y la enfermera. Y se constituyen como barrera porque impiden el desarrollo de esas técnicas tan sencillas, muchas veces por desconocimiento y otras veces por negligencia o por impericia. Esto es duro decirlo de nosotros mismos los médicos, pero sucede así. Hay desconocimiento de las ventajas y de los beneficios de implementar este tipo de métodos y hay veces que por apuro, por el tiempo, como lo manifestaba con respecto al corte del cordón, hasta por angustia, por ansiedad del personal, se suspenden este tipo de procedimientos. Es mi observación, lo que quería hacerles saber y les ratifico mi agradecimiento por permitirme estar con ustedes. Gracias, Faría. Es cierto lo que acabas de mencionar. Nosotros tenemos que ser los primeros, cabeza, punta de lanza, para que se puedan desarrollar esos procedimientos tan sencillos y por lo sencillo, son de muy alta calidad. Y por lo sencillo y de muy alta calidad, en un parto normal, sin violencia, natural, en una mujer sana, vamos a lograr una infancia sana. Voy a volver a retomar lo que ha cambiado acerca de el control prenatal en las embarazadas, porque creo que el reto más importante es distinguir el riesgo perinatal. Y lo digo porque ahora han cambiado las instituciones en hospitales exclusivamente obstétricos, pero también hospitales generales que no tienen terapias intensivas del neonato, pero tienen maternidades. Así es. Entonces, el que no se calcule el riesgo perinatal, pues estamos casi que viendo una catástrofe con niños que tienen riesgo perinatal elevado,
pues que los primeros minutos, las primeras horas de su vida y cómo se van a manejar, pues van a ser definitivas para ese pronóstico. Aquí tenemos entre nosotros a Enrique Ruiz. Yo lo quiero comprometer también, Enrique, si nos das favor de opinar, si tú tienes alguna información acerca de cuál es la preocupación institucional para disminuir el riesgo perinatal. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Lalo. Gracias, doctor Bisuet. Buenas noches, muchas gracias. A todos. ¿Quieres encender tu video? Gracias, gracias, Enrique. Sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente, es una preocupación que se ve a nivel institucional, precisamente de cómo disminuir en estos momentos el tramo obstétrico. Tenemos que partir con algo muy importante que tú ya mencionabas, precisamente el control perinatal. Si no tenemos un control perinatal adecuado, pues lógicamente no vamos a llegar a tener un parto en las mejores condiciones, porque no conocemos exactamente cuál es la problemática que se puede tener. Entonces, es donde se está incidiendo precisamente en llegar a tener un control perinatal adecuado, y esto nos va a permitir hacerlo. Sabemos también de buena manera, todo el mundo lo sabemos, que ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial en realización de cesáreas. Entonces es una de las cosas que también se están trabajando para que disminuyamos las cesáreas y incrementemos los partos, parto autóxico. Y desde luego eso nos va a facilitar todo lo que ya me mencionaba el doctor Bisuet en esta excelente plática, que no porque sean temas básicos no tengan la importancia que debe tener, al contrario. A veces son las situaciones que se nos olvidan para poder tener una reanimación adecuada. No sé si la pregunta fue respondida, Lalo. Muchas gracias. Sí, cabalmente. Gracias. Yo quiero comentar algo. Efectivamente, la proporción de partos versus cesáreas que recomienda la Organización Mundial de la Salud está invertida. En nuestro país, del 65 al 70% de los nacimientos son por vía abdominal y el 30% son por vía vaginal. Y debería ser al revés, 70% vaginal y 30% por vía abdominal. Decías tú, Eduardo, hace rato que bueno, a veces ni siquiera depende del pediatra, del anestesiólogo, del circulante, del obstetra ni de su ayudante, la fecha de nacimiento. Depende de los padres. Es que yo quiero que nazca el mero 14 de febrero. Oiga, pero le faltan 2 semanas, no importa. Yo quiero que nazca el 25 de octubre, que es el aniversario de mi mamá o de mi papá o de bodas. Y es que le faltan 2 semanas, señora. Dele 2 semanas de madurez a su bebé. No, yo quiero que sea en esa fecha. Y se somete. Y otra cosa que es importante, el doctor Ruiz me va a dar el aval. Van a disminuir el número de cesáreas cuando los seguros de gastos médicos paguen menos por atender una cesárea que por atender un parto. Cuando se invierta el costo honorario de cesárea versus parto, van a incrementarse los partos. Claro que el riesgo de accidentes, infecciones, un largo, etcétera, es mayor por una cesárea para pagarlo tan bajito, pero entonces van a ser cesáreas necesarias. Y muy puntual ese comentario que haces, porque cuando terminamos la carrera en la década de los 70s, nacían aproximadamente 2.800.000 mexicanos. Así es. Por año. Fueron bajando las cifras, y al ir bajando las cifras, ahora que están en 1.700.000, 1.800.000, han aumentado los niños de patología neonatal. Entonces, antiguamente veíamos patología neonatal entre 7 y 8%, y ahora vemos patología neonatal entre 15 y 18%. Algo estamos haciendo mal, o el procedimiento, o todo el proceso. Entonces, claro, yo creo que es muy importante. Yo me acuerdo que en aquel entonces, en la década de los 70, estábamos muy preocupados por hacer escalas
de cálculo de riesgo perinatal. No sé si recuerdes, con la doctora Hernández y con otros más, hicimos cálculos basándonos en una escala que nació en la Gineco 1 del Seguro Social y que después fue modificada para hacer un cálculo de la edad gestacional, la edad de la madre, el manejo obstétrico, si había tenido control o no, y luego el Apgar, el Silverman, peso, talla y todas las variables, y con eso calculamos cómo le iba a ir a ese recién nacido. Y creo que funcionaba. Por ahí fue la tesis de uno de nuestros compañeros y lo recuerdo, Sí, no era sé, el pero sistema de Velasco Cándano. Velasco Cándano, efectivamente, pero veo con tristeza, después de 30 años que trabajé en el Seguro Social, que no hay ninguna evaluación de riesgo perinatal No hay. en las salas obstétricas. Entonces, algo estamos haciendo mal y hay pequeñas cosas que podríamos hacer porque de todas maneras se trabaja y que podrían ser un gran cambio disminuyendo el riesgo perinatal. Así es. Pues queda abierta esa posibilidad para los médicos jóvenes todavía en formación o ya formados, pero que tienen una vida y un entusiasmo y una capacidad de desvelarse para atender partos y cesáreas a las 2, 3 de la mañana, cosa que ni tú ni yo hacemos ya, para que empujen con el entusiasmo que tienen, empujen el desarrollo de métodos que reactiven el sistema de evaluación de riesgo perinatal de Velasco Cándano. Se puede actualizar. Hay instituciones como la Federación de Neonatología que, entre otras cosas de capacitación, podríamos primero tener estadísticas reales. Segundo, hacer propuestas factibles. Y tercero, documentar y publicar la experiencia nacional en cualquier ámbito. Creo que ese es el mensaje que puedo dejar al final. Ya nos pasamos un rato, pero se compensa lo que yo me perdí al principio, por favor. Rápidamente quisiera que comentaras, porque a ti y a mí nos tocó aquel tiempo de las incubadoras de presión negativa, de tórax inestable, de recién nacidos con grandes traumas obstétricos, a niños que les teníamos que hacer punciones cisternales y que hacíamos, poníamos sellos de agua en prematuros, en fin, tanta cosa. Y como que cada vez se va viendo menos eso. Sí, sí, afortunadamente va siendo menos frecuente todo esto que mencionas porque el desarrollo de la neonatología después de la muerte del hijo prematuro de Kennedy y de Jacqueline Kennedy detonó la investigación, la aplicación técnica científica o técnica tecnológica para mejorar la ayuda de los niños. Los ventiladores hoy se manejan de una forma bastante más segura que los ventiladores de antes. Hoy la reanimación neonatal no se da con oxígeno al 100%. Si requiere 30%, ya es una señal de alarma. Y antes era, ábrele al oxígeno y ahí déjaselo hasta que se quede ciego el niño. Tristemente así era. Yo tengo pacientes míos que a la fecha son profesionales productivos con una gran discapacidad, que puede ser la ceguera. Muy bien, muy rápidamente la doctora Araceli Silva comenta que en 1977 se catalogaban a las primigestas de 27 años o mayores como añosas. Bueno, es que no habían ido a Europa. Allá las primigestas son de 40 y 45 años. Así es. La diferencia es nada más cruzar el océano. No sé, quisiera pedirte un comentario final, Raúl, antes de cerrar esta transmisión. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que este esfuerzo que haces tú por divulgar o por difundir estos temas que a veces son, dice uno, ya muy trillados, pero no dejan de ser actuales. Tenemos que bajar la incidencia de embarazos en niñas y en adolescentes. Tenemos que bajar la patología neonatal. Tenemos que disminuir, dejar de ser, pelearnos el primer lugar de obesidad de adulto y ser indiscutiblemente número 1 en obesidad infantil.
tenemos que dejar atrás muchas cosas. Nuestra raza, nuestros ancestros no eran así como somos ahora. Tal vez la mezcla de genes, de razas, de etnias, nos haya modificado. Es un hecho, sin duda. Pero si nos acordamos o si vemos las crónicas de los escritores, historiadores y cronistas de la conquista, nos vamos a dar cuenta que no éramos así. No éramos como somos, éramos seguramente de mejor aspecto. Ya no podemos ser como éramos, pero podemos ser mejores en pro de los niños que nos confían. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los presentes y a algunos que por razón de tiempo abandonaron la plática. Estoy a sus órdenes. Te mando un abrazo muy grande, Eduardo, y gracias por la invitación. Gracias. Antes de cerrar la transmisión, quiero decir que México ha cambiado y ha cambiado la medicina, la perspectiva, todo ha cambiado. Debemos estar acordes, pero lo que no ha cambiado y que me doy cuenta a partir de esta pandemia es la gran necesidad de hacer medicina de primer contacto. La clave, disminuir riesgos, está en hacer medicina de promoción de la salud, de medicina de primer contacto, y dentro de la medicina de primer contacto es el control del embarazo, la atención del embarazo, la atención del recién nacido y la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la puericultura. Le quiero agradecer al académico doctor Raúl Bisuet Martínez su magnífica presentación a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.